Bueno, tenemos entonces otros tipos de crecimiento, pero solamente abarcan el último milenio, ¿sí? Si estamos en 2020, a partir del 1020, vamos a ver que muchísimas cosas cambiaron, nada es igual, ¿verdad? Bueno, el primero está basado en la expansión del comercio, el aumento del intercambio de bienes, servicios, trabajos y capital, tiene que ver mucho con los movimientos poblacionales, ¿sí? Ir, por ejemplo, de una aldea a otra, ser mercader, por ejemplo. Recordemos que antes era muchísimo más difícil porque cada producto tenía su zona de origen, ¿sí? Las cosas no estaban tan desarrolladas como para que los tomates de, no sé cuál será el origen, creo que era Italia de los tomates, no sé, se consigan en otro lugar, por ejemplo, ¿sí? O las especias, por ejemplo, las especias que por excelencia de la India, ¿verdad? Que dicho sea de paso, cuando vinieron nuestros conquistadores, que vamos a ver en el siguiente punto, que es derivado de la conquista y la colonización de zonas poco pobladas con tierras fértiles y recursos naturales, o sea, eh, se daban estas dinámicas, pero con productos particulares de los, o sea, autóctonos de alguna manera, de los sitios, ¿sí? Es por esto que, por ejemplo, se puede medir el grado de civilización de un grupo social de acuerdo a su desarrollo agricultural. O sea, agricultural, no sé si esa es la palabra o no, pero bueno, su desarrollo en lo que es la agricultura, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el derivado de la conquista y colonización de zonas poco pobladas con tierras fértiles y recursos naturales. Bueno, estos dos van bastante de la mano, pero en el segundo obviamente tenemos el caso específico de la conquista, que me parece un término demasiado romántico, un recontra eufemismo para explicar que nos saquearon. Obviamente no me tienen que creer a mí, o sea, se tienen que formar sus propias opiniones con respecto a este tipo de temas, pero para mí fue un saqueo. Podemos disentir y podemos mantener una relación dialéctica. Bueno, luego tenemos el que está sustentado, el sistema sustentado en el aumento del ahorro y la inversión. Esto sería cuando aumenta la producción per cápita, tiene que ver directamente con la fuerza laboral, con la fuerza productiva, ¿sí? Y por último, el derivado de la innovación tecnológica, que va a estar basado obviamente también en el caudal de conocimientos que posee una sociedad. ¿Por qué, por ejemplo, Silicon Valley es un polo de desarrollo tecnológico? Porque obviamente ahí se daba el contexto, se daba la inversión, se daba de alguna manera, fue o es también todavía, ¿verdad? Un polo atractor de ese tipo de crecimiento, ¿sí? Económico, que dicho sea de paso, vino en esta suerte de nuevo orden mundial, ¿sí? Porque antes sería impensado que con una aplicación en un teléfono se pudiese estar generando dinero, ¿verdad? Es historia reciente, así que supongo que la manejan mejor que yo. Bueno, siguiente. Tenemos, obviamente no podemos olvidarnos de la revolución industrial, que fue algo que modeló hasta la forma en que nos educaron, ¿verdad? O sea, es un modelo muy, muy, muy viejo que por más que haya nacido en Inglaterra, se diseminó por el mundo, ¿verdad? Em, Dice al respecto, ¿cuáles son los rasgos sobresalientes de la industria moderna? ¿Cómo se diferencia de las formas anteriores de producción industrial? En su definición más general, industria significa cualquier transformación de la materia prima llevada a cabo por parte del hombre, del humano, ¿verdad? Y existe como tal desde los tiempos prehistóricos. Obviamente eso es lo que nos llevó a desarrollarnos como especie, como uno de los rasgos distintivos de la especie humana. A lo largo de la historia se fueron sucediendo diversos modos de producción industrial, a los cuales nos referiremos brevemente para poder comprender qué es lo que se fue transformando a partir de la revolución industrial, atenti,
porque es la del siglo XVIII, ¿sí? A partir del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nuevas tecnologías con las que nos estaba contando previamente, ¿sí? Siguiente. Bueno, por un lado en este cuadro tenemos las formas tradicionales de producción industrial y por otro lado el sistema de fábrica, ¿sí? Obviamente lo de la izquierda pertenece a lo que pasó previamente la primera revolución industrial y luego en el cuadro de la derecha tenemos lo que es posterior a la primera revolución industrial. ¿Qué pasa? Antes de la revolución industrial lo que teníamos era industria artesanal, teníamos industria a domicilio, por ejemplo, iban a tu casa para hacerte ciertas cosas que no ibas a poder, a las que no ibas a poder acceder de una manera que no fuese in situ, ¿sí? Luego tenemos la protoindustrialización, donde de repente hay ciertas, digamos, ciertas líneas o cadenas de producción, pero que todavía no alcanzan la masividad ni la escala como para ser consideradas industrialización en sí, ¿verdad? Y luego tenemos la manufactura centralizada, que respondería básicamente a las transformaciones de la materia prima, pero centralizada puntual a una ciudad, una pequeña región, ¿sí? Todavía el sistema de distribución era un poquitito un escollo todavía, ¿sí? Luego tenemos el sistema de fábrica, que implica el maquinismo. ¿Por qué? Porque obviamente todo se revoluciona con la alimentación de la industria vía carbón, ¿sí? Y el descubrimiento, si se quiere, del acero como un nuevo material con el que las posibilidades eran infinitas, ¿sí? Luego tenemos las nuevas fuentes de energía, obviamente, como estaba diciendo, ¿verdad? La disciplina y la organización del trabajo, y la disciplina y la organización del trabajo, ¿por qué? Porque recordemos que todo este tema de la revolución industrial generó que la gente migre, o sea, la migración de las poblaciones, de las sociedades, es algo que no podemos desprender de lo que es la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos polos, o sea, estas industrias se convertían en atractivos, ¿sí? La gente migraba en el campo, que de repente eran todos campesinos, ya no había mucho que comer, se complicaba para vender productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van migrando y van obviamente constituyendo una fuerza laboral, que es lo que ayuda a solventar grandes riquezas que hasta ahora se mantienen todavía vigentes, ¿sí? Eso y obviamente estamos hablando de crímenes como la esclavitud y demás hierbas que vamos a ver más adelante también. Siguiente. Bueno, ahora pasamos a algo que está íntimamente ligado, ¿sí? Ya abandonamos lo que es nuestra introducción, ya pasamos un poco por economía, ya fuimos a ver qué es cultura, ya sabemos aproximadamente en qué periodo temporal nos encontramos, entonces vamos a lo que es la arquitectura y el poder, ¿sí? La primera gran transformación, ¿por qué moderna? Porque finalmente tenemos que hablar de una arquitectura moderna, porque esto nos está sesgando lo que es el entendimiento a digamos, el mandato estatal, ¿sí? O sea, ya viene de la mano con las conformaciones de estados, ¿sí? Ya se deja, digamos, este sistema de gobierno monárquico, ¿sí? Entonces, la primera gran transformación es que se crean en Europa y en América nuevas instituciones estratégicas para su consolidación política. La consolidación política, obviamente, de quienes ejercen el poder, ¿sí?
Los edificios para cultura y enseñanza de los nuevos estados, que son museos, bibliotecas, teatros, colegios. Recordemos que antes estaba todo supeditado a la religión, ¿sí? O sea, los espacios que se creaban eran de repente mirando al cielo, mirando, vamos a decir, no en un sentido literal, ¿verdad? Pero con miras a lo divino de repente. Luego en el Renacimiento se humaniza un poco, pero no se consolida, digamos, el habitar como arquitectura, ¿sí? Entonces, tenemos los museos, bibliotecas, teatros y colegios que obviamente sirven para lo que es la propagación de la cultura, para enseñanza de cultura, ¿sí? Luego tenemos los edificios de producción, que serían las fábricas textiles, que la fábrica textil mueve demasiado dinero en el mundo desde hace mucho tiempo, las azucareras, las salinas, etcétera. Los edificios para la distribución de medios de sustento, esto tiene que ver directamente con la producción también de alimentos, en su mayoría, ¿sí? Las aduanas, mataderos, ferias y mercados. Los edificios para la administración, como por ejemplo la Bolsa, el Tesoro Público, el Parlamento, y los recintos para el control y la curación, que serían los palacios de justicia para el control, cuarteles para el control. Después vamos a ver cómo afectan las guerras a esto, ¿verdad? Las cárceles, los hospicios, los lazaretos que ahora estamos tan en boga con esta cuestión de la cuarentena, que eran, digamos, unos hoteles en los que los viajantes marinos se disponían a hacer cuarentena, hospitales y manicomios. Bueno, se trataba de edificios eh, de un nuevo poder, ya no obedecían más a la realeza, ¿sí? Era un poder más próximo de alguna manera, que administraba, legislaba, controlaba y distribuía. Vamos a suponer que todo era honestamente y que no tenían megalomanías ni ganas de dañar al pueblo, ¿sí? Y esa proyección se basaba en el party inicial, o sea, tenían toda una forma de producir este tipo de edificios, ¿sí? Un party inicial dentro de un repertorio limitado de formas para conseguir los objetivos políticos de conveniencia y economía. O sea, conveniencia, ahí no sabemos para quién, si para ellos o para el pueblo, y economía naturalmente porque se hacían este tipo de cosas con dinero público, ¿sí? Siguiente. Bueno, acá tenemos a uno de los señores que es Jean-Nicolas Louis Durand, que era quien proponía esta situación de party y de hacerlo todo un poco más en cadena de producción, ¿sí? Después, obviamente, como se tenía un orden neoclásico, se ponían aditivos y ornamentos correspondientes, ¿sí? Siguiente. Bueno, acá entramos a lo que es, obviamente, la escala de lo público y lo privado. Vamos a ver, sé que van a surgir muchas dudas a partir de esto, entonces les pido que atiendan bien esta parte, ¿sí? Bueno, ¿qué englobaría lo público? La garantía de igualdad legal, la igualdad de oportunidades, la aportación de servicios, la cobertura colectiva, obviamente, y el bienestar. Y dentro de lo privado tenemos el derecho a la propiedad, la privacidad, la intimidad. ¿Sí? Siguiente. Estos ámbitos, estas esferas, están bien divididas por los equipamientos del poder, ¿sí? O sea, vamos a tener que entrar un poquitito, van a desempolvar un poco sus conocimientos sobre urbanismo, y estos equipamientos de poder configuran segregación y límites que superan, obviamente, los modos de vida medievales, ¿sí?
en que las funciones eran tipo todas juntas y revueltas. Por ejemplo, la escuela y el hospital estaban en la propia casa. La gente nacía y moría quizás en su propia casa, ¿sí? Salvo que fuesen de repente navegantes o gente que se dedicaba a eh, moverse, ¿sí? O sea, que era poca parte de la población. El resto nacía en su casa y se moría en su casa, ¿sí? Siguiente. ¿Qué pasa? Estas esferas de lo público y lo privado chocan y se complementan, ¿verdad? Eh, ¿A qué dan lugar a partir de sus interacciones? Siguiente. Dan lugar al aspecto político, ¿sí? Basado en la polis griega, ¿sí? ¿Por qué la polis griega? O sea, lamentablemente si yo les digo que nosotros ya habíamos inventado todo este tipo de sistema de gobierno, etcétera, etcétera, les voy a estar mintiendo porque los griegos hicieron gran parte del trabajo ya, eran unos pensadores que la verdad que eh, no tienen igual. A mí los griegos me fascinan. Mucha mitología griega sí es muy aplicable a nuestros días. A la psicología es muy aplicable también, ¿verdad? Y obviamente los hermanos piratas que son los romanos. Bueno, la gobernabilidad de la diversidad ante una incipiente democracia. ¿Qué pasa? Obviamente los griegos tenían que contener a una diversidad. ¿Por qué? Porque eran tan probos, estaban tan bien organizados que de alguna manera tenían que, la democracia es griega, ¿verdad? De alguna manera tenían que redoblar esfuerzos y hacer lo posible para que esas masas se vean representadas en los poderes de turno, ¿sí? Bueno, luego, siguiente, tenemos la esfera de lo social. Lo social, ¿qué hace? Obviamente nutre a lo político, a lo privado, a lo público y se nutre de ellos también, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo social surge ya posterior a lo político, ¿verdad? Si vamos a poner una línea de cronología, em, como consecuencia de sociedades bastante más maduras, de modernidad y de ilustración, justamente, ¿verdad? La ilustración obviamente es todo un movimiento que cambia bastante las mentes de los habitantes, ¿sí? O sea, se propugna de una manera mayor el tema de los conocimientos, todo lo que haga al saber, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá que de lo público, o sea, lo público depende de la permanencia. Nosotros nos encontramos con lo público al nacer y dejamos lo público al morir, ¿sí? Sin embargo, lo privado, que tiene que ver con el derecho a la propiedad, es un poco más, de alguna manera, individualista, pero colectivo. No puede existir lo privado sin lo público, ¿sí? Hay relaciones que no se dan sin que no haya la contrapartida, ¿sí? O sea, son relaciones en función a y son indivisibles, ¿sí? Siguiente. Y estos conceptos de derecho a la propiedad y demás surgen con la Revolución Francesa, ¿sí? Los lemas de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, ¿cuál era la otra? Igualdad, me falta uno. Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, ¿qué pasa? Con este derecho a la propiedad lo que se busca es, siguiente, lo que se busca es regular el derecho para que la garantía de la propiedad privada no conlleve abusos por parte de quienes acumulan riqueza y concentran la propiedad del suelo y los bienes inmobiliarios de un modo antisocial. ¿Por qué hablamos de un modo antisocial? Es como dejando de lado a ciertos actores sociales, ¿sí? O sea, que no es colectivo de alguna manera, asocial, si se quiere. O de quienes hacen un reclamo abusivo de sus expectativas especulativas. O sea, surge como para regular, ¿sí? El derecho a la propiedad privada es para que se den ciertas garantías, no se abuse ni
se quede uno con propensión a ser abusado, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Es algo, a ver, por ejemplo, nosotros no lo tuvimos aquí, con respecto a a la, a los, digamos, a las premisas de la Revolución Francesa. Es por eso que como nuestras sociedades, nuestras tribus no estaban, digamos, organizadas de esa manera, las cosas acá directamente se arreglaron subyugando, ¿sí? O sea, como cualquier guerra, se tomaron esclavos, siguiente. Fue distinto a lo que pasó con el pueblo africano, o sea, el continente africano, que ellos fueron directamente sacados de su contexto, ¿sí? Acá a los indios se les mató, a los aborígenes, a los nativos, se les liquidó en sus lugares. Entonces eso nos dice mucho. ¿Y qué pasa con esto? ¿Con qué, o sea, en qué se semejan, en este caso, una mujer y esclavos? En la carencia de un espacio propio. ¿Por qué? Porque la carencia de un espacio propio y todas las implicancias psicológicas y luego sociales que esto conlleva. Anteriormente, obviamente, los esclavos, si tenían lugares donde dormir, eran cuchitriles. ¿Sí? Eh, no eran espacios propios, eran espacios compartidos, estaban muy ligados al trabajo, o sea que no era extraño encontrarse a un montón de esclavos por la noche durmiendo en la cocina, por ejemplo, ¿sí? La higiene no estaba demasiado propulsada, no se tenían otras costumbres, entonces era todo un mundillo que, en el que si no se tenían a ellos mismos, no tenían nada. Entonces eso implica mucho sufrimiento y no podemos dejar de lado eso en la construcción colectiva de las identidades de las comunidades afroamericanas, ¿sí? Lo que no sucede, obviamente, con nuestros guaraníes, ¿sí? Es muy difícil esa inserción. ¿Por qué? Porque existe cierta xenofobia, porque una vez más fueron ellos reducidos en sus propios lugares, entonces, y sus lugares también fueron reducidos, ¿verdad? Entonces, son distintas circunstancias. Y luego tenemos a las mujeres que históricamente estuvieron subyugadas a ciertos poderes, ¿sí? A lo largo de la historia, en serio. Tenemos que tener en cuenta también que la historia fue escrita por hombres, la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de una objetividad dentro de la historia, ¿sí? Y tampoco, a ver, siguiente, así, tampoco podemos desligarnos de, a ver, cuestiones que siguen aconteciendo, ¿sí? Que toman a los sectores más vulnerables o a aquellos de quienes se puede abusar, por ejemplo, los niños, mujeres, para trata de blanca, niños para ser esclavos de talleres clandestinos, sea textiles, etcétera, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay un consumismo que hace que estos productos estén siendo demandados, entonces obviamente tiene que haber una oferta. O quizás porque hay una oferta, hay tanta demanda. Entonces hay problemas sociales muy densos que tienen digamos, en común el tema de la espacialidad, ¿sí? El tema de lo público y lo privado y cómo se vinculan estas cuestiones. Siguiente, vamos a la arquitectura como instrumento de poder, ¿sí? ¿Qué pasa? Antes, cómo yo demostraba el poderío, por ejemplo, yo era un mandatario, cómo yo demostraba el poderío que yo tenía. Con desfiles militares, le mostraba a todo el mundo de que era capaz mi tropa, de que eran capaces mis tropas, etcétera, ¿verdad? Es entonces que tenemos a la París del barón Kaufman, que luego de un montón de transformaciones, que fue una de las primeras transformaciones grandes urbanísticas que existieron en base al higienismo y demás cosas, se trazan ejes por los cuales era común que desfilen las milicias de la época, ¿sí?
Luego tenemos el panóptico de Bentham, que lo que propone es un modelo de control en el cual círculos concéntricos sin ninguna sin ningún impedimento visual entre medio, permitía que a los extremos, o sea, en el círculo más exterior, digamos, se coloque se coloque a los objetos de control y al medio al controlador. Es una tipología bastante común en asilos, hospicios, cárceles, hospitales también. Y luego tenemos a Roma y su esquema viario. ¿Sí? Esto difiere de la configuración de ciudad amurallada a la que venían acostumbrados los habitantes. ¿Sí? Siguiente. Eh, Obviamente esto no discriminó, a ver, pasó el tiempo, pasó la civilización de alguna manera y lo que tenemos hoy día son panópticos entre nosotros, pero de alguna manera, si bien existen también las cárceles y demás, tenemos cámaras de video, cámaras web, programas de reconocimiento facial, sensores de proximidad, detectores de movimiento, detectores de color, cámara infrarroja, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los lugares en que estos elementos existen, ¿sí? O sea, el panóptico finalmente es panóptico de ver todo, ¿sí? Centros comerciales y de entretenimiento, bancos, escuelas, cárceles, instituciones públicas y privadas, calles, plazas, carreteras, etcétera. Es decir, se está resguardando lo que es lo privado, de alguna manera en detrimento a lo público. ¿Por qué? Porque si volvemos a la concepción de cultura de Freud, que hablaba de ciertas normas sociales que no se podían transgredir, es evidente que al ser humano hay que imponerle cierto control, porque si no sería toda una anarquía, ¿sí? Entonces, particularmente yo creo que la anarquía, sin jactarme ni ponerme en lugar acusador o defensor, la anarquía no puede ser posible para el conjunto humano global. Es utópico, utópico. Me gusta pensar que algún día lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Pero va a requerir de demasiada autoconciencia y hay cuestiones que son demasiado humanas, entonces no van a poder ser controladas. Siguiente. Bueno, acá tenemos a George Bataille, no sé cómo, Batel, no sé cómo se dice. Bueno, este señor no quería ser considerado filósofo, era un pensador, ¿sí? Él decía que la arquitectura es la expresión de la verdadera alma de las sociedades, de la misma manera que la fisonomía humana es la expresión de las almas de los individuos, ¿sí? O sea que mi alma tiene su representación en mi cuerpo, mi fisonomía, ¿sí? En mi aspecto. La arquitectura es la expresión del alma de las sociedades. Me parece una sentencia bastante acertada, ¿sí? Y dice que mediante la gran escala y el miedo, los monumentos arquitectónicos tienen la misión de imponer la voluntad de un poder ausente en el presente vivido. Es decir, se está recordando y tratando de traer a colación todo el tiempo ese miedo, ese te están controlando, cuidado que Diosito te mire y después te castiga, o no, portate bien porque si no Papá Noel no te va a traer tu regalo en Navidad, etcétera. O sea, extrapolemos con lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces dice que es en la forma de las catedrales o los palacios que la iglesia y el Estado hablan a las multitudes y les imponen el silencio. Eso pasa también con, por ejemplo, el sistema patriarcal, el sistema de opresión a menos favorecidos, el sistema de la cierta doctrina del shock, ¿sí? Que se aprovecha de vulnerabilidades ajenas. Lastimosamente, ahora, por ejemplo, se está dando que, como siempre acá, la gente se aprovecha de las vulnerabilidades en el sentido de
se favorece demasiado el proselitismo sucio, ¿sí? El que sabiendo, a sabiendas de que hay necesidad y que ese es el punto débil y que hay que comer, entonces con eso se logra manipular a las masas. Siguiente. Y tenemos entonces como ejemplo de todo esto a la toma de la Bastilla, que es el inicio de la Revolución Francesa, ¿sí? Con una frase nefasta que María Antonieta dijo cuando vinieron a avisarle a Luis, no sé si era 14 o 15 en ese entonces, vinieron a avisarle que la gente afuera, o sea, que las turbas estaban atrincheradas y que ¿por qué están así? ¿Por qué están tan furibundas? Porque no tienen pan, o sea, porque no había que comer, ¿verdad? Y entonces María Antonieta con un desdén, y espero que haya sido inocencia, dice, ¿y por qué no comen torta? ¿Por qué no comen pastel? O no comen torta. Entonces, eso habla de alguna manera de la actitud de quien está ciertamente al mando, ¿verdad? Bueno, como sabemos, espero que todos sepamos esto, que la Revolución Francesa fue el inicio de varios cambios y de una renovación finalmente del contrato social, ¿sí? Tácito en algunos casos. Siguiente. Y bueno, y acá tenemos cómo, ¿sí?